Muy buenos días, bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud, transmitido en directo por Javeriana Estéreo y en este momento a través del Facebook Live. Hablaremos de temas relacionados con la nutrición, medicina funcional, estrategias para hacer medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo en la dirección médica el Dr. J. Isman. Dr. J. Isman, muy buen día. Salud, buenos días para todos. Estará también con nosotros el doctor Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Doctor Juan Camilo, muy buen día. Buenos días a todos los oyentes. En el Control Master, Gustavo Recalde, y quien les habla, Carlos Felipe Jaramillo. Los invitamos para que compartan con nosotros este espacio de Saludablemente Activos. Bien, el tema del día de hoy es el dolor articular. Tal vez es una de las causas más comunes por las cuales se sobreabusa de analgésicos y donde la persona literalmente depende de los mismos para contrarrestar los efectos del dolor. Hay más de 200 tipos de enfermedades reumáticas diferentes y por eso tal vez es uno de los conceptos más utilizados dentro de los medicamentos de síntesis química, los famosos analgésicos. Hoy vamos a hacer un enfoque cómo atender el dolor, cuáles son las principales causas, pero sobre todo, qué planteamientos nos presenta la medicina biológica y la fitoterapia como recurso analgésico, pero un recurso seguro que no tenga tal vez los mismos contraindicaciones y efectos a la larga que puede generar estos medicamentos. Hablemos de su primer titular para hoy, doctor J. Isman. Principales causas del dolor en articulaciones y las propuestas terapéuticas que tenemos en medicina biológica. Muy bien, vamos a hablar de un segundo titular para hoy, doctor Juan Camilo. Así es, la acción analgésica del Arpagofito procumbens sin los efectos colaterales de los AINES. Perfecto, ese va a ser el segundo planteamiento para el día de hoy. Demos inicio a este tema tan interesante, doctor J. Isman, dolor articular. Hablemos de las principales causas. Bueno, las enfermedades reumáticas están clasificadas en 200 más o menos, pero hay 3 que son las que de alguna manera predominan y son las de mayor incidencia en la consulta diaria. La primera de ellas, pues lógicamente que es la artritis, que es una enfermedad autoinmune, muy dolorosa, muy degenerativa. Pero también está clasificada en estas enfermedades la artrosis, que es propiamente degeneración de la articulación. Y de la que ya hablamos la semana pasada, que es la fibromialgia, declarada la enfermedad del siglo XXI. Entonces, principalmente tienen un común denominador. Estas 3 que estamos mencionando es el dolor y la inflamación. Desde siempre en la medicina ortodoxa pues se vienen utilizando esquemas, protocolos, que son calcaditos además, y es que se utiliza en el paciente un AINE, que es un antiinflamatorio analgésico, se utiliza algún antiinflamatorio directamente tipo cortisona, se utilizan algunos elementos como el aralén. Son protocolos que ya están muy establecidos, que si bien es cierto en algún momento se constituyen en un paliativo para disminuir el dolor, que es lo que más importa para recobrar la calidad de vida del paciente, pues en ningún momento están mejorando. Y en estas enfermedades degenerativas, pues la degeneración va a seguir su marcha y al final el paciente no va a encontrar la manera de revertir muchas cosas. La propuesta desde la medicina biológica es por lo menos parar el proceso. El daño que ya está hecho en este tipo de enfermedades, pues ya está, pero parar el proceso es un logro porque el paciente no va a seguir degenerando y sobre todo al modular la inflamación, nosotros no tenemos el concepto antiinflamatorio, tenemos el concepto modulador de la inflamación y es aprovechar la cascada misma, que es algo inherente al proceso orgánico, para que de esa manera la inflamación no se cronifique, porque al cronificarse es que se vuelve degenerativa. Entonces, esta prevalencia de enfermedades reumáticas está muy marcada en la población general, especialmente hay un grupo muy específico de pacientes que ya sobrepasan cierta edad,
aunque la enfermedad, el dolor articular no respeta edad. Entonces, habrían mucho segmento de población afectado, es decir, muchas personas sufren de dolor articular. La parte donde más se marca el dolor, pues son las rodillas. Al fin y al cabo, las rodillas son las encargadas, son las columnas del edificio, las encargadas de recibir todo el peso y sobre todo la contundencia de los movimientos. Pero también los hombros, allí no es tan dolorosa realmente, los codos, la cadera también tiene una marcada incidencia y de todas maneras hay personas que tienen dolor en los distintos sitios que hemos mencionado. Y ese dolor se intensifica cuando hay un esfuerzo físico. Lógicamente, al caminar, hay en los pequeños nódulos de los dedos de las manos y de los pies también, el paciente siente debilidad muscular, el rango de movimiento pues va a ser muy limitado, hay debilidad en las articulaciones y esto hace que el paciente se vuelva aprensivo, es decir, que así no le esté doliendo mucho, le da miedo moverse para que no le duela. Y esto vuelve al paciente rígido, lo limita mucho. Hay dificultad en la marcha, mucha dificultad para desplazarse, hay crepitación, o sea, ruido en esos huesos, en las articulaciones, hay rigidez, hay malformación, especialmente la rigidez matutina, que puede durar más de una hora, especialmente cuando el paciente se levanta en la mañana, él al final termina soltando un poco, pero al principio el movimiento lo agrava, entonces le da miedo moverse y le cuesta trabajo recuperarse. Todos los dolores musculares generalizados, digamos que tienen un común denominador. Como les dije ahorita, es inflamación y dolor. Y hay que entender, doctor J. Isma, que el tema de la rigidez articular y del dolor mismo en la articulación es inherente con el paso de los años. Es como requerimos con el paso del tiempo ponerle ese aceite 3 en 1, como usted dice, a la articulación, propia de que puede haber un desgaste, puede haber también alguna lesión muscular propia de alguna actividad deportiva o física cuando se hace. Los deportistas de alto rendimiento sí que sienten que se les pasa esa cuenta de cobro con el paso de los años por el desgaste continuo que mantienen. Entonces, son una serie de aspectos que llevan a que sea un síntoma bastante común en la población adulta y adulta mayor. Entonces, es allí donde es importante empezar a hacer planteamientos que puedan ayudar a brindar de soporte, a lubricar esa articulación, a permitir de que no haya tanta rigidez y que la flexibilidad del movimiento, como usted escribía, bien sea al subir unas gradas o simplemente un ama de casa al extender la ropa, no tenga un dolor en el hombro y demás. Entonces, hoy vamos a centrarnos en eso. ¿Qué estrategias de la medicina biológica, tanto de la homeopatía como de la fitoterapia, resultan ser unos recursos muy eficaces para el manejo del dolor? No va a tener la misma contraindicación de estos AINES, que tanto se abusa del ibuprofeno. Yo conozco casos de señoras que el ibuprofeno es como el pan diario de cada día y se habitúan al mismo con todas las consecuencias hepatotóxicas con el tiempo, daño en la mucosa gástrica, en fin. Entonces, allí hoy vamos a plantear elementos muy interesantes, doctor Juan Camilo, y hay una primera investigación de una planta, sobre todo la tienen los alemanes, llamado el arpagofito. El arpagofito, sí, como dice mi titular el día de hoy, vamos a ver el arpagofito como una estrategia natural, sin los efectos adversos o los efectos colaterales del consumo de AINES. Es que en anteriores programas hablamos del creador del ibuprofeno, que falleció recientemente, y se decía que en Inglaterra cada 2 segundos se prescribe el ibuprofeno. Es muy consumido alrededor del mundo y lo que la gente no sabe son los efectos colaterales, los efectos adversos tan complicados que puede tener. Dicen que el 20% de los pacientes que consume un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroideo tipo ibuprofeno, tipo aspirina, tipo diclofenaco, tienen efectos colaterales, como por ejemplo dolor en la mucosa gástrica, lo que es la dispepsia, pueden tener heces fecaloides, o sea, heces malolientes,
también vómito, episodios de vómito oscuro, vómito rojizo. Del 15 al 30% se dice que el consumo de AINES por estos pacientes van a presentar una úlcera, una perforación, una úlcera péptica, que es como una llaga, una llaguita en la mucosa intestinal del estómago, y esto nos va a generar complicaciones como perforaciones, hemorragias, erosiones. Es un tema muy complejo. Sobre todo cuando se sobreabusa. Cuando se sobreabusa. Y no solamente los AINES, doctor Juan Camilo y doctor J. Isman, el sobreabuso también del acetaminofén. Se ha pensado que es muy inocuo, entonces hay personas que dicen, pues a mí ya me sirve una pastica, entonces me toca tomarme 2 pasticas para que me quite el dolor. Es el más hepatotóxico de todos los analgésicos. Correcto. Sí, y entonces cuando consumimos, hay unos factores predisponentes, sí, claro, que es ser mayor de 65 años, de consumir medicamentos anticoagulantes, tener enfermedades, antecedentes de enfermedades, úlceras, cardíacas, renales, pero cuando consumimos un antiinflamatorio por un tiempo prolongado, a una dosis, hay antiinflamatorios no esteroideos que tienen mayor toxicidad que otros, vamos a tener un riesgo de terminar en una, ya sea úlcera, ya sea tema perforación, ya sea tema hemorragia. Cuando presentamos todos estos signos y síntomas de complicaciones, debemos hacernos un examen imaginológico tipo colonoscopia o tipo endoscopia para saber cuál es el efecto, ¿no?, nocivo que tenemos. Pero desde la medicina biológica tenemos una excelente estrategia, que es el Arpagofito procumbens. El Arpagofito procumbens se ha estudiado desde la farmacopea alemana, viene de una planta, ¿no?, de Sudáfrica, de la región del Kalahari, que hay una tribu que va corriendo, y dicen que cuando se lesionaban las plantas de los pies con esa planta que se llama la garra del diablo, porque tiene como una forma en garra, no sentían los indígenas de esa tribu los pies. Entonces se inició una estrategia de investigación de cuáles son los fitoactivos, qué componente tiene esta planta que hace esta acción analgésica. Y lo que tiene esta planta es los arpagócidos, que es el fitoactivo del Arpagofito procumbens, el fitoactivo que se extrae de la raíz de la planta, que es lo que hace el efecto analgésico y antiinflamatorio. En Hacking de Francia tenemos una estrategia con 3% de arpagócidos del Arpagofito procumbens, en una presentación de 480 miligramos, con un 14.4 miligramos de arpagócidos, que es el Artropatic. Claro que sí, es un concepto, doctor Juan Camilo, bastante interesante, que se presenta hoy en el mercado, no solamente por la concentración alta de arpagócidos, que es el que hace el efecto analgésico, sino que ya la estadística afirma que 7 de cada 10 reumatólogos en Alemania prescriben el arpagofito, es decir, lo tienen ya incluido dentro del protocolo de formulación para pacientes con enfermedades reumáticas, y lo hacen por alguna razón, es decir, ellos ya han encontrado primero la eficacia de este medicamento natural. ¿Por qué? Porque hace un efecto desinflamatorio, logra también hacer el efecto analgésico, pero sin las mismas contraindicaciones que pueden llegar a tener los AINES y otro tipo de analgésicos. Lo mejor aún es que es un recurso que también en la investigación habla de que hace un efecto regenerativo de la articulación, es decir, que hace un doble papel importante para lograr restaurar precisamente ese punto que está afectado, llámese rodilla, hombro, cadera o cualquier punto articular. Los arpagócidos, que es el fitoactivo estandarizado en el Artropatic, en el Arpagofito procumbens, lo que van a hacer es inhibir la acción de varias enzimas, ¿no?, proinflamatorias y degradadoras del cartílago articular. Enzimas como por ejemplo la COX, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, que van a promover la inflamación. Lo que hace es el arpagofito es inhibir estas enzimas que generen más inflamación, y también las elastasas y las metaloproteasas, que son enzimas que van a devorar, van a ser como fagocitos que van a comer el cartílago, ¿sí? Van a comer todo ese colágeno, se van a alimentar de eso. El arpagofito lo que va a hacer es atraparlas, inhibirlas y hacer que, por ejemplo, en procesos
articulares, en degeneración articular crónica, procesos inflamatorios crónicos, no se presente esta situación, porque pues hay pacientes que tienen una artrosis y consumen colágeno, y con megadosis de colágeno, y con eso no estamos haciendo nada, porque estamos consumiendo colágeno, y estamos teniendo las enzimas ahí vivas que comen colágeno, entonces le estamos dando más comida a las enzimas proinflamatorias y degradantes del cartílago articular. Entonces, con el arpagofito, con los arpagócidos, pretendemos atacar directamente la causa de este problema. Qué interesante. Es decir que, por ejemplo, alguien que esté consumiendo un colágeno de alta concentración, que además se colocaron muy de moda, sí. Y hay buenas marcas de colágenos hidrolizados, incluso en polvo, en cápsulas, en tabletas, para hacer efecto regenerativo, además porque también necesitamos colágeno con el paso de los años, pero qué interesante entonces hacer la sinergia, sí, un buen colágeno de alta concentración con un arpagofito para hacer una sinergia, ¿sí? Así es. Para evitar el proceso inflamatorio y sobre todo inhibir los agentes que se comen el colágeno. Es lo que entendemos en este caso, doctor Juan Camilo, Así es. Y de esa manera empezar a tratar muy bien el dolor. Entonces ahí quedaría una primera propuesta llamada Arthropatique de Hacking de Francia, que es el mismo arpagofito con una concentración muy alta de arpagócidos, que son los fitoactivos aislados encargados de hacer la acción analgésica y atender el dolor articular. Hablemos entonces, doctor J. Eastman, de un segundo recurso, que en la medicina biológica se hablan de sinergias, de kits funcionales, y hay un kit de Hacking de Francia llamado analgexia, muy interesante en combinar 3 remedios para atender los diferentes tipos de dolor. Hacking de Francia se ha especializado en hacer estos kits, que son pues un estuche que viene con 3 medicamentos y no obstante su indicación tenga un común denominador, que es el dolor y la inflamación, cada uno de ellos tiene componentes homeopáticos con tropismo en todo lo que sucede, en todo el daño que hay en una articulación, porque no solamente estamos pensando en el cartílago, estamos pensando en los tendones, en las uniones de los huesos, en las terminaciones nerviosas que tienen que ver con el movimiento de cada una de las grandes articulaciones. Entonces, en ese orden de idea, pues este estuche, que se llama analgexia, que es quizás el más nuevo que tenemos en Hacking de Francia, para el manejo de esta importante patología, como decíamos al principio, que es el dolor articular. El primer producto, ya usted lo mencionó, es el artrijón. El artrijón tiene el arpagofito, entre otras cosas, también homeopatizado, porque el mecanismo de acción, de alguna forma, de la homeopatía, no solamente cubre la necesidad física del dolor e inflamación, sino también que cubre la parte mental y emocional del paciente. Por eso se incluye en sinergia con otros componentes como el colchicum, que es un medicamento muy indicado, especialmente cuando hay degeneración en la articulación. Está la pulsatilla, que tiene una relativa acción analgésica también, y se combina con la brionia, que es el remedio en materia médica homeopática que tiene selectividad en el dolor articular. Ese es el primer medicamento. Hay uno segundo que ya tiene mucho que ver más con el trauma y se llama Traumatoquin, como su nombre lo indica, porque en su fórmula incluye el árnica montana. El árnica montana es el regulador de la inflamación por excelencia en homeopatía, por eso se incluye allí. Pero además está la caléndula y otro componente del cual hemos hablado varias veces en este programa, que es la hierba de San Juan, el hipericum. El hipericum tiene que ver justamente con esa inervación nerviosa del sistema nervioso periférico, y por eso ayuda tantísimo en esos dolores como tipo ciática. Es el remedio ideal para tratar ese tipo de dolor. Y bueno, está también la Velis perenne, que hace un refuerzo ahí, especialmente está recomendado en lesiones, cuando ha habido lesiones de algún tipo por trauma. Ese es el segundo componente que incluye. Y el tercero es el que realmente nosotros llamamos el eficacísimo sustituto de los analgésicos, porque sin ser analgésico funciona muy bien en el dolor, en cualquier tipo de dolor, y ese producto se llama el Omedol. Y el Omedol tiene como principal componente el iris versicolor, que es efectivísimo en cualquier tipo de cefaleas, para que incluyamos también las cefaleas dentro de estos dolores articulares.
Y hay otra cosa que es la matriarcaria, que es la manzanilla, que es también con muy marcada acción cuando son dolores intermitentes. Entonces, como ustedes pueden ver, hacer 4 puff o 4 spray de cada uno de los medicamentos directamente en la boca varias veces al día nos van a permitir tener una calidad de vida. Y si el dolor intenta comenzar, otra vez lo utilizamos. Es el mejor sintomático sin hacerle ningún daño al organismo. No estamos suprimiendo absolutamente nada, estamos manejando el dolor. El dolor no es enfermedad, hay que tener eso en cuenta. El dolor es un síntoma. Entonces, controlar el dolor es diferente a tratar otra patología. Es simplemente ayudarnos a que ese umbral que tenemos de dolor se optimice y podamos, lógicamente, paralelo, estar haciendo un tratamiento efectivo y eficaz cuando ya haya una lesión propiamente, como es el caso de una enfermedad reumática. Sí, señor, hay que conocer la causa del dolor, hay que tratar la causa del dolor. Si usted tiene un tema degenerativo, hay que hacer una regeneración en toda la parte articular. Si el dolor lo está causando de pronto algún esfuerzo físico que le generó una contractura, también tal vez requiere un acompañamiento de fisioterapia y demás. Y así sucesivamente, hay dolores de cabeza muy fuertes, propios, hay una migraña muy propia del hipoglicémico y del diabético por temas de azúcar. Hasta que no haya una regulación del azúcar, tal vez no se mejore el dolor. Es una realidad que la causa del dolor hay que atenderla y aquí el acompañamiento médico es fundamental. Sin embargo, hay una realidad y es que una persona con dolor pues no está en la plenitud de condiciones. Yo creo que se afecta totalmente su calidad de vida y todo el diario de actividades que tiene que hacer durante el día a día. Por eso, encontrar recursos de primera mano que ayuden a manejar el dolor de la mano en manejar la causa directa del problema. Y yo pienso que esa estrategia para los diferentes tipos de dolor se presentan en los dos conceptos que hoy acabamos de plantear. Por un lado, el Arthropatic, como un gran analgésico de origen natural, donde los europeos ya lo tienen dentro del común manejo analgésico, pero con unas garantías de no tener el mismo efecto colateral de los AINES. Y por otro lado, este estuche que habla el Dr. J. Eastman, la analgexia, es un estuche de 3 medicamentos que incluso recomendamos, Dr. J. Eastman, un manejo muy práctico. Como viene en spray, se puede servir un vaso con agua o medio vaso con agua y aplicar 4 puff de cada uno de los 3, ahí en el vaso con agua, para hacer la sinergia y la combinación de este cóctel de medicamentos homeopáticos y tomarse esa agüita 3 veces al día, ¿sí? Es decir, tomarse el primer vaso, en la tarde otro, en la noche otro, y esa sinergia de estos 3 elementos van a ayudar a los diferentes tipos de dolor. Llámese si es articular, si es neurálgico, si es muscular o si simplemente es una cefalea o un dolor de cabeza muy fuerte. Yo le confieso que ese Omedol está dentro de mis preferidos, porque con el Omedol y el Nutricervoquin controlé una migraña de muchos años, y una migraña es incapacitante. Los que hemos padecido migraña sabemos que es un dolor tan punzante, con tanta manifestación y secuela ahí que se ven los fosfenos, que es como visión borrosa, los tinnitus, pito en el oído. Casi, usted lo ha padecido también, el doctor J. Eastman, casi que uno se tiene que aislar y encerrar en un cuarto oscuro y no tener contacto con nada, y a los que les da muy fuerte hasta con náuseas y vómito. Es impredecible, es impredecible una cefalea. Puede incluso obnubilar al paciente, es decir, hacerle perder su capacidad de reacción, ¿no? Intelectual. Entonces, una migraña es muy complicada. En Nueva York hay una clínica del dolor de cabeza. Vale mucho dinero hospitalizarse allí. Tuve un amigo que lo hizo porque tenía el recurso. Estuvo un mes, le quitaron el dolor de cabeza mientras estuvo ahí y a los 8 días que regresó tenía el dolor de cabeza igualito. Entonces, suprimir un síntoma pues es válido para recobrar calidad de vida por un momento, pero es que en un dolor de cabeza hay que tratar el enfermo, no la enfermedad, porque no hay enfermedad. Es un síntoma y tratarlo integralmente, y es la promesa que cumple la medicina biológica, es tratar el enfermo, es decir, ir al punto de partida, al origen. Ahí sí, algo muy común en cualquier dolor de cabeza, que es que hay como
una sobrehumidificación en los tejidos cerebrales y es lo que, digamos, provocaría el dolor de cabeza en cualquier tipo de migraña, pero son distintos. Cada dolor de cabeza es diferente. Entonces, poder cubrir esa parte del dolor de una manera inocua, es decir, sin efectos colaterales, caramba, es un éxito, porque una persona que sufra de esto permanentemente va a tener que tomar analgésicos. Sí, señor. Y se le vuelven refractarios. Al final no le funcionan. Entonces tienen que tomarse 4 pepas de un tiro para que medio le funcione. Y de medicamentos diferentes. Claro. Entonces empiezan a hacer, hay unas combinaciones hasta peligrosas que generan una dependencia y lo más triste es que no va a mejorar. Yo pienso que esa es la gran promesa de la fitoterapia y de la homeopatía. Y no solamente controlar el síntoma, sino sanar el problema. Sin toxicidad, porque pues estar polimedicado genera daño hepático y renal. Sí, señor. Ese es el gran riesgo. Bueno, pienso que ahí tenemos 2 extraordinarios recursos muy eficaces para el manejo del dolor articular y otros tipos de dolores totalmente naturales que tienen investigación y evidencia clínica no solamente en resolver el problema inflamatorio, como claramente lo explica el doctor J. Eastman, sino que además va a ser muy eficaz en controlar el dolor y evitar la repetición, que yo pienso que sería la gran preocupación de las personas que manifiestan este tipo de dolores, que repiten continuamente. Sí, porque usted tendría que tomar un analgésico si la cabeza le está doliendo, si no, ¿para qué lo va a tomar? O la articulación. Pero aquí sí hay manera de hacer salud preventiva. Esa propuesta que usted hacía de meter en un vaso de agua 4 puffs de cada uno de los medicamentos y tomárselo durante el día sabiendo que en cualquier momento le puede venir o sobrevenir el dolor de cabeza, pues está haciendo salud preventiva. No está esperando que le dé. Se puede adelantar al acontecimiento del dolor de cabeza. Bueno, ese es otro gran plus y otra garantía que podríamos lograr con la sinergia de estos elementos. Pueden ampliar entonces del kit analgesia que tiene los 3 remedios que acabamos de comentar y junto con el Arthropatic, llamando a la línea directa de asesoría Farmacia Naturel 387-2658, 387-2658, allí va a estar Patricia, que es una asesora especializada ampliándonos de cómo hacer el consumo de los productos, los horarios, las dosis, precios, logística, domicilio y demás. Entonces, les dejo nuevamente recordación del teléfono de la Farmacia Naturel 387-2658. Saludablemente Activos presenta la sección Nutrición Activa con el Dr. J. Eastman. Muy bien, en esta sección de Nutrición Activa, Dr. J. Eastman, vamos a hablar sobre la escuela de salud que vamos a tener el día sábado. Usted siempre aquí en esta sección nos da un tip muy importante de orden nutricional, de estrategia saludable para alimentarnos bien. Pero yo creo que no vamos a hacer hoy el tip, sino una invitación para hablar de muchos consejos que en su experiencia nos puede brindar desde la orilla nutricional, precisamente en la escuela que hemos titulado Cómo vivir saludablemente activos. Muy bien. El nuevo concepto de medicina se llama medicina integrativa. Y es que las personas entiendan, y los mismos médicos, que un concepto no riñe con el otro, que la medicina es una solita, pero pueden cambiar los instrumentos terapéuticos, y que el hecho de poderse mezclar un concepto con otro, es decir, el hecho de que usted esté tomando un remedio alopático le da la posibilidad también de estar tomando algo biológico para, primero que todo, quitar de en medio el efecto residual que está dejando el químico, para evitar que se le vuelva resistente el efecto refractario y sobre todo el concepto que teníamos perdido en la medicina ortodoxa y es cómo hacer salud preventiva. Realmente nos podemos anticipar, como dije hace un momento, al concepto enfermedad. Entonces, en una escuela de la salud lo que hacemos es plantear lo que dijo el doctor Hahnemann en el siglo XVIII. El ser humano es como una mesa de 4 patas. Un aspecto es la parte física, donde duele, donde se siente, donde diagnosticamos, digamos, una patología. Pero la otra patica de la mesa, que es la parte mental, el archivo, todo lo aprendido y aprehendido durante la vida, que a su vez, de acuerdo a esa información, si es buena o no buena,
vamos a tener emociones que no corresponden a un estado de plenitud, de salud, de gozo. Es decir, el ser humano fue hecho para ser feliz. Cuando no está siendo feliz es porque esa información que tiene grabada no es la mejor, no está causando las mejores emociones. Y hay otra patica de la mesa que es el aspecto espiritual. Ese es inmodificable, es perfecto. Entonces, nuestra gran estrategia es poderle presentar a las personas cómo optimizar su vida, no solamente desde lo físico, con una buena nutrición, para que se cumpla el aforismo del padre de la medicina, Hipócrates, cuando dijo que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Es importantísimo tener el carrito, el vehículo, que es el cuerpo físico, en buenas condiciones para poder transportar una mente clara, que de alguna manera haya quitado de medio muchos resentimientos que lo hacen sufrir, y de esa manera sus emociones también sean muy buenas. Y por eso entonces nos encargamos, el doctor Juanca y yo. Juanca es el apodo cariñoso que yo le tengo al doctor Juan Camilo. Entonces nos vamos a encargar ese día, primero que todo, de cómo optimizar el carrito. Y el carrito lo optimizamos con buena nutrición, con ejercicio físico, pero también vamos a aprender a alimentar esa mente con buenos pensamientos, con una actitud mental positiva, de sanidad mental, y unas emociones también que correspondan a esa mente y que correspondan a nuestra condición inherente de seres espirituales que somos perfectos. ¿Cómo homologamos esa mente y esas emociones con un espíritu perfecto para cumplir la voluntad del universo, y es ser felices? Qué bueno, eso va a ser una mañana maravillosa que tenemos planeada para este sábado, 6 de abril. Vamos a dar inicio desde las 8:30 de la mañana. Se va a trabajar allí tipo taller hasta las 12:30, con un gran maestro como el Dr. J. Eastman, donde nos va a dejar allí un gran legado de todo este concepto nutricional y otros temas, como se habrán podido dar cuenta, que él nos puede enseñar y compartir propios de su experiencia, de su bagaje. Entonces, les va a comentar algunos de los temas: estrategias nutricionales para alimentarse bien, clave para combinar los alimentos. En algún momento, doctor J. Eastman me decía que la trofología es el arte de la combinación de los alimentos. La buena combinación, porque uno puede combinar alimentos, pero yo le agregaría la buena combinación de los alimentos. Bueno, eso es lo que vamos a aprender para este sábado. Técnicas de desintoxicación orgánica que sí que son importantes. Fundamentales. En este tema. Nosotros insistimos mucho cuando hablamos en los programas, de que debe haber no solamente desintoxicación, sino drenaje. Porque usted puede desintoxicar, pero dejar los tóxicos ahí deambulando en el organismo. Es importante drenar los órganos emultorios, que son los encargados de recoger muchas toxinas. Muy bien, ¿y cómo tener un estómago saludable? Yo creo que es otra de las grandes primicias, sanar el estómago, desinflamar el estómago y permitir de que tengamos buena asimilación, porque otro de los renglones muy vendidos de medicamentos son precisamente los hidróxidos, la ranitidina, el omeprazol. Bueno, ahorita hay hasta unas nuevas generaciones de los mismos, y cada vez salen más y más opciones buscando cómo mitigar ese dolor que propio, la llamada epigastralgia, que es ese dolor allí en la boca del estómago incapacitante. Pues es mejor hacer medicina preventiva desde la alimentación, y hoy en el concepto, de la Escuela de Salud se va a enseñar de cómo hacerlo. Y hay otra parte muy interesante, doctor Juan Camilo, así es, que Carlos, usted nos quiere regalar para ese día. Sí, claro. Desde la perspectiva de la medicina biológica o la medicina integrativa, vamos a tener en ese día el enfoque físico desde la parte nutricional, pero también mental y espiritual. Voy a compartir con mucho cariño una charla sobre los orígenes de la meditación, qué es la meditación, qué beneficios tiene y cómo podemos hacer, qué técnicas podemos aplicar, llevarlo a la práctica, ¿no? Porque muchas veces todo esto de la nutrición, del ejercicio se queda en la teoría. No, vamos en este espacio vamos a tener un tiempo para practicar y aplicar lo que hemos aprendido. También vamos a tener estrategias de actividad física, algunos ejercicios, y la última ponencia va a ser cómo vamos a estimular ese sistema, ese ejército de defensas que tenemos en nuestro organismo. Entonces va a estar muy interesante. Además que viene muy bien por esta época donde en la temporada de lluvias empiezan a aparecer los virus
y todo este tipo de enfermedades respiratorias. Entonces es el momento idóneo para aumentar las defensas. Más que el clima hoy en día está loco, porque un día amanece lloviendo, muy fría la noche, y el amanecer, de repente sale un sol súper caliente aquí en Cali, y sube la temperatura y luego en la tarde cae un aguacerón. Entonces allí es donde el organismo, si no está preparado inmunológicamente, pues pasa su cuenta de cobro y empieza a enfermarse. Por eso todos los temas van a estar supremamente interesantes. Lo mejor de esta escuela de salud es que es entrada libre, es totalmente gratuito. Importante separar el cupo, ustedes lo pueden hacer a través de la línea de Farmacia Natural 387-2658 y simplemente llaman, dicen, me quiero inscribir a la escuela de la salud, voy a ir acompañado o acompañada, y de esta manera le separan 1 o 2 cupos según lo que requiera. 387-2658. Entrada libre va a ser en San Fernando Viejo, en la sede principal de Jaquín, que hay un auditorio muy cómodo. Usted estuvo ayer en una actividad, doctor J. Eastman. Muy excelente auditorio. Tiene una buena acústica, tiene una buena comodidad, y ahí pasaremos una mañana supremamente agradable. Tal vez la recomendación sería irse cómodos, con una sudadera, unos tenis, ya que el doctor Juan Camilo nos va a poner a movernos un poco en esta actividad, y de esta manera también sentirse allí cómodo para estar dispuesto toda la mañana en esta actividad. Los vamos a esperar con mucho cariño, todo el equipo de trabajo, para que nos acompañen entonces el sábado, este sábado 6 de abril, a partir de las 8:30 de la mañana. Entonces, repito, el teléfono directo de Farmacia Natural para separar su cupo, 387-2658. Jaquín de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Natural, especialistas en productos naturales. Farmacia Natural, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Natural, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Jaquín tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Jaquín puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Jaquín atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Jaquín. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Jaquín tendrás la solución. Botiquín de Jaquín, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Jaquín son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Jaquín, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo,
médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita 513-6004 o al 513-6005. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Hola amigos de Javeriana Estéreo, a todos los oyentes un saludo. Les habla el doctor Juan Camilo Perdomo y hoy en El Quinto Elemento una sección de motivación, de reflexión y de despertar de la conciencia. Quiero compartirles una pequeña historia, una pequeña reflexión. Hace mucho tiempo existía un hombre muy sabio, muy trabajador, muy próspero, con una muy bonita familia. Él tenía un único hijo. Ese hombre le dio gustos, regalos, cariño, todo a su único hijo. El hijo fue creciendo, pero en torno crecía, se volvía irresponsable, se volvía rebelde, no valoraba lo que su familia le estaba dando. El padre era muy adinerado y constantemente al hijo le daba dinero, pero él se lo malversaba, se lo gastaba en mujeres, en cosas mundanas. Un buen día el padre cayó en desgracia y enfermó. Y antes, en su lecho de muerte, le dijo al hijo: hijo, yo sé que tú estás desperdiciando tu vida, estás malgastando todo el dinero que te estoy dando, pero quiero que me prometas que vas a hacer lo que yo te voy a decir antes de mi muerte. Y el padre le dijo: te voy a dar un último dinero te voy a dar. Esa va a ser la última oportunidad que vas a tener. Y si te lo gastas, solamente si te gastas todo el dinero que te voy a dar por última vez, quiero que me prometas que vas a ir a un cuarto de mi casa, que él tenía una horca ahí, y te vas a colgar. Y el hijo se sorprendió: ¿cómo así, padre? ¿Cómo así que si me gastó todo el dinero me voy a colgar en la horca? Sí, prométeme que lo vas a hacer. Entonces el hijo: pues yo no creo que me gaste, dice el hijo, yo no creo que me gaste toda la plata de mi padre. Entonces sí, le prometo. Fallece el señor y el hijo efectivamente recibe una gran herencia, muchísimo dinero, pero al cabo de unos años se la gasta y queda en la calle otra vez. Y el hijo, muy cabizbajo y depresivo y pensativo, dice: no, me gasté todo el dinero, quiero una segunda oportunidad, ¿qué hago? Pero no veo salida, no hay segunda oportunidad. Va a su casa y efectivamente le hace caso al padre, se monta en la horca y a lo que se monta, quita la silla y se rompe la viga y cae un montón de dinero que le tenía guardado el padre. Y a lo que cae todo el montón de dinero había una carta y el hijo la recogió y leyó: esta es tu segunda oportunidad. Entonces quiero citar a Lao Tzu, que dice: si estás deprimido es porque vives en el pasado, si estás ansioso es porque vives en el futuro, pero si estás en paz es porque vives en el presente. Muchas veces la vida no nos da segundas oportunidades. Así que invito desde estas artes contemplativas, desde la meditación, a vivir en el aquí y el ahora y aprovechar lo que Dios nos da en el presente. Y aprovecharlo responsablemente. Y responsablemente. Tenemos una réplica del doctor Deepak Chopra en Colombia. Tiene hasta un parecido físico. Juan Camilo Perdomo. Esa es la versión del doctor Deepak Chopra colombiano. Muchas gracias, doctor. Una pinta así como de la India también, sí. El doctor Juan Camilo. Será por el color trigueñito, pero ese es el color de Cali, del sol de Cali. Felicitaciones, doctor Juan Camilo, muy linda. Gracias. Una muy buena reflexión, como siempre, que nos regala en el Quinto Elemento, que es una sección que el mismo doctor ha creado para compartir reflexiones que nos ayudan a todo este tema del crecimiento personal fundamental y además que está implementado en su consulta médica. Sí, así es. El doctor Juan Camilo hace una verdadera consulta integrativa, porque aparte de atender esas necesidades del paciente físicas, que es por lo que generalmente uno consulta, también tiene la aplicación de diferentes técnicas y terapias, como es el caso de la terapia neural, pero dedica un espacio a la consulta
generalmente al final, para hacer un trabajo con la persona en su parte emocional y espiritual, desde la meditación, desde consejos de respiración, temas que le pueden ser muy prácticos y útiles para el diario vivir. Entonces, es allí donde llamamos consulta integrativa, porque está la parte física, mental, emocional y espiritual en el direccionamiento del doctor Juan Camilo, que tiene su consultorio médico en San Fernando. Ustedes pueden separar la cita en el 513-6004 o 05, y también tendremos una jornada la próxima semana, el 11 de abril. El 11 de abril. Eso cae miércoles. Cae miércoles, sí, exactamente. No, es jueves. El 11 de abril es jueves. Sí, perdón. De 8 días exactamente. Vamos a tener la jornada en Tequendama, en Salud Semillas de Tequendama, para que se comuniquen. Vamos a tener equipo de biotecnología, la asesoría médica en medicina biológica con todas estas estrategias, esencias florales, fitoterapéuticos, suplementos dietarios, también terapia neural, que es la acupuntura alemana, con el fin de estimular todo ese potencial energético de las células y atender diferentes patologías. Entonces, así que los invito este 11 de abril, que cae jueves, a nuestra jornada médica integrativa. Y también los invito al 6 de abril a nuestro seminario taller que vamos a tener en la sede principal de Hacking de Francia. Claro que sí, entonces ahí tenemos la invitación a la jornada, que además se le ha llamado Jornada de Medicina Integrativa, en un precio muy favorable, 50,000 pesos se cobra por la jornada, donde se incluye la consulta médica, el tamizaje con el equipo de biotecnología para confirmar el diagnóstico según la necesidad del paciente. Allí está incluido la asesoría nutricional y la entrega de la dieta alcalina, la sección de terapia neural, y todo esto está programado en un paquete en la sede de Salud Semillas de Tequendama. Es con cita previa, muy importante hacer también separación de la cita para todos los interesados. Ya les hago la confirmación del teléfono directo de Tequendama para que puedan llamar. Sin embargo, también si hay alguna inquietud pueden ampliar en la línea de Farmacia Natural 387-2658. Alisten papel y lápiz, porque aquí viene la bebida funcional que nos trae hoy la doctora Natalie Méndez. Doctora Natalie Méndez presenta bebidas funcionales con esencias florales de última generación. Hacking de Francia, vanguardia en medicina biológica. Bebida funcional para el dolor articular. En un vaso de agua grande, adicionar una manzana verde con cáscara partida en trozos. Agregar medio pepino sin cáscara y sin semilla. Mezclar una taza de rúgula y licuar toda la mezcla. No servir, con el propósito de conservar el contenido de la fibra de la fruta y las verduras. Servir en un vaso y agregarle 8 puff de Artrijón Essence. El Artrijón Essence es una esencia floral de última generación que potencializa la bebida funcional y junto con los activos de la manzana, el pepino y la rúgula ayudan a desinflamar las articulaciones, reducir el dolor articular en personas con enfermedades reumáticas de base. En ellas ayuda a reducir la incapacidad para desplazarse y optimiza la flexibilidad y movilidad articular. Tomar esta bebida funcional para el dolor articular 3 veces a la semana después del desayuno durante 8 semanas. Esta es mi bebida funcional para vivir saludablemente activos. Saludablemente Activos presenta un remedio para el alma, una receta para vivir en bienestar. Hablemos de un remedio para el alma, doctor J. Eastman, pero un remedio que esté enfocado para dormir mejor. Muchos de estos dolores con los que uno amanece en el cuello o estos dolores de cabeza son propios de un mal dormir, de un mal descanso, que puede cursar por allí con un tema de insomnio o con un sueño muy súbito durante la noche donde la persona se levanta varias veces, o tal vez también por muchos problemas que estén asociados de estrés, de ansiedad durante el día, no puede tener un sueño reparador. Lo importante que es dormir, y usted aquí nos tiene un remedio especial para
ese propósito. Sí, se habla mucho hoy en día del insomnio, ¿no? Y de muchos medicamentos de nueva generación, desde la perspectiva de la farmacología, que son hipnoinductores. Sin embargo, el problema del insomnio no se ha podido resolver desde esa orilla. Es muy importante en un insomnio tratar el enfermo en su totalidad, porque yo no hablaría de insomnio, hablaría de trastornos de sueño, porque son muchas las maneras en que una persona está dejando de tener un sueño reparador, o bien porque le cuesta conciliar el sueño, o bien porque tiene despertares nocturnos, o bien porque duerme muy poquitas horas, etcétera. Hay otros insomnios que se acaban de mencionar que son por dolor. Estos son los más complicados porque además de estar doliendo, pues no está descansando y la noche se hace más larga de la cuenta. Entonces, poder combinar lo que ya hablamos hace un rato del kit analgesia con un producto que ayude a hacer el sueño reparador, a descansar, pues va a ser mucho más completo. Y el producto que tiene Hakim de Francia, pues se llama Somniakim, que incluye elementos de la materia médica homeopática absolutamente inocuos, sin ningún efecto colateral, sin ser un masazo químico, respetando el ritmo nictameral para que realmente el sueño sea reparador. Y ahí se incluyen medicamentos muy conocidos en homeopatía, como la avena sativa, que especialmente tiene indicación cuando el insomnio es por estrés, por alteración nerviosa, es decir, por ansiedad. También se incluye la pasiflora, que desde siempre se conoció como el regulador de los ciclos del sueño. Está también la manzanilla, que es la chamomilia, útil para personas que están muy irritadas cuando ha habido como agravios y situaciones de ira. El hipericum, que es justamente la hierba de San Juan, también hemos dicho no solamente la acción marcada que tiene cuando hay dolor, sobre todo dolor neurógeno, sino que el hipericum es lo que nosotros llamamos en medicina biológica un regulador neurovegetativo, es decir, para que el paciente pueda o la persona pueda liberar esas cargas de adrenalina que tiene acumuladas allí y que lógicamente se van a traducir en no poder dormir bien. Y la valeriana, esa sí que es conocida e indicada, especialmente cuando hay manifestación de angustia, muchos estados histéricos, y especialmente la valeriana funciona muy bien en pacientes que son muy sensibles, porque el paciente sensible no solamente tiene tristeza, sino que se refleja mucho en efectos de espasmos, de cefaleas, de dolor muscular. Entonces, podrán ustedes observar que es la combinación de varios medicamentos, de materia médica, todos con un tropismo muy selectivo para garantizar una noche tranquila. Bueno, sueño reparador con el Somniakim, el cual pueden ampliar en la línea de asesoría Farmacia Natural 387-2658. Reitero, 387-2658. El tiempo se nos agotó. A Gustavo Recalde, muchas gracias por su apoyo técnico. Alex Agudelo y Sebastián Jaramillo, que nos acompañan hoy en todo el apoyo para transmitir por Facebook Live. Nos encuentran como Hakim de Francia. Y al doctor J. Inman y doctor Juan Camilo, la cita nuestra es el sábado. Próximo sábado, 8:30 de la mañana. Muy tempranitos, allí los esperamos. Sí. Pueden llamar a separar el cupo de la Escuela de la Salud, que tiene entrada libre, al 387-2658. Muchas gracias, queridos oyentes. Dios les bendiga a todos.